RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Y con todo el equipo que se encarga de realizar el espacio en blanco, bienvenidos a esta segunda hora. Si estáis en directo en Radio 1, Radio 5, si nos escucháis en cualquier parte del mundo o nos descargáis en podcast. Nuestro interés es que disfrutes de nuestra compañía de estas 2 horas de radio especial en la madrugada. Redes sociales abiertas, E Blanco Radio RNE, por si queréis comentar algo con nosotros. Y esta segunda hora comienza con un viaje al que ya estáis todos invitados. Las sociedades secretas han estado presentes en muchos aspectos de la historia. Fue en la segunda mitad del siglo XIX y sobre todo la primera del siglo XX que en Europa nacieron un sinfín de sociedades secretas y ocultistas, a cual más variopinta. En Alemania, por ejemplo, nacieron o resurgieron organizaciones como la Sociedad Thule, la Orden de los Germanos. Otras totalmente ignoradas, como el Círculo de la Esvástica o la Orden de los Nordungen, todas ellas con un denominador común, la ariosofía o el ariocristianismo. Conocer esta etapa de la historia y su influencia en el mundo será nuestro próximo propósito junto a nuestro invitado. Si pensábamos que no había temas de ocultismo y estas historias extrañas a lo largo de la civilización, hoy os vamos a dar un ejemplo. Tenemos con nosotros a Javier Nicolás. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? Te has quedado a gusto, ¿no?, con lo que has hecho, ¿no? Pues bastante bien, sí. Teniendo en cuenta que es el primer volumen, pues sí, bastante a gusto. Wow. Déjame que te presente. Doctor en Historia, máster en Sociología y Ciencias Humanas, especialista en el Tercer Reich, no sé decirlo, ¿sabes? Bueno, Ray. Y guía de viajes, hablas 6 idiomas, has dado conferencias desde la Antártida hasta Japón y eres un especialista en la NENERVE. Estuviste en el programa hablando de la NENERVE. Exacto. Y has entrevistado a gente de las SS. ¿Cómo eran? Bueno, pues con 2 piernas, un brazo a cada lado y un ojo repetidos. No, bromas aparte. Bueno, a ver, gente que vivió una época, yo los entrevisté, me contaron sus historias, más o menos creíbles, pero bueno, historias, ¿no? Y de su experiencia personal, pero vamos, gente muy normal, ¿eh? No es que fueran diablos y quizás en azufre y esas cosas, ¿no? ¿No tenían cara de malos? Bueno, algunos sí, pero vaya, también te los encuentras a diario en vecinos, familiares, mira al cuñado, ya sabes, esas cosas. Dime una cosa, ¿por qué te has interesado tanto en la NENERVE, el Tercer Reich y todo esto? Bueno, yo empecé muy joven, con 16, 17 años, tenía inquietudes, yo venía del mundo anarquista, con 15 años me había leído a todo Kropotkin, ni Bakunin, ni, en fin, El Capital de Carlos Marx, en fin. Entonces, de repente me interesó el tema de la Alemania, de la República de Weimar y el Tercer Reich, ¿no? Entonces me fui con 17 años a Alemania a conocer a los que quedaban vivos. ¿Con 17 años? Sí, sabiendo además sin saber alemán, ¿eh? O sea, sabiendo poco inglés y sobre todo francés. Y entonces, eso sí, francés muy bien. Y entonces pues me fui, primero conocí al gran almirante Dönitz, que fue el que Hitler dejó de sucesor en su testamento, el que firmó la capitulación de Alemania el 2 de mayo, el 8 de mayo del 45, por ejemplo. Y él me deriva a otros. Entonces yo he conocido
Pues Leni Riefenstahl, la cineasta famosa, Winifred Wagner, la nuera de Wagner, Hans Bauer, en fin, un montón de gente, y también, por supuesto, gente que estuvo en campos de concentración, tanto SS como judíos también entrevistado, ¿no? O gente que estuvo allí simplemente, ¿no? Entonces, para todo eso, yo recopilé una serie de entrevistas que nunca he publicado y las tengo ahí porque quería conocer las fuentes primigenias, ¿vale? Y entonces, ese es el tema por cual me marché a Alemania. Y luego, durante los años, he estado en archivos, en bibliotecas, y tengo una biblioteca de 30.000 libros y más de 15.000 diarios y revistas de esa época, ¿no? Que también incluye la Guerra Civil Española, la Revolución Rusa, el fascismo italiano, etcétera, etcétera. 20 años te ha costado hacer este trabajo. ¿El de las sociedades secretas? Sí. No, el de la Nerves sí, bueno, que sigo con él, ¿eh? El de la sociedad secreta simplemente es una anécdota, si quieres. Yo iba recopilando sobre la Nerve, que como sabes es una sociedad, como ya hablamos en su momento, pues, que toca temas también muy curiosos, ¿no? Y entonces yo iba metiendo en una carpeta temas esotéricos de sociedades raras que me iban surgiendo en la investigación. Y al final esta carpeta abultó tanto que le dije después de 15 o 20 años de investigación, me dice, oye, si hacemos un libro sobre esto, porque parece que da para el tema, ¿no? Y si te has fijado en el libro, realmente es muy inédito. Ahí salen sociedades que no se ha oído hablar nunca de ellas, ¿vale? Piensa que el 95% de lo que está de este libro, bueno, porque son las sociedades alemanas, claro, está en alemán, son documentos en alemán. El segundo volumen, que saldrá el año que viene, si Dios quiere, serán las francesas y las españolas, y luego ya las anglosajonas, ¿no? Entonces, pues es un tema de mucha investigación, Miguel? Vale, pues para quien quiera saber cosas, un tema que nos ha interesado siempre, sociedades secretas y ocultistas previas al Tercer Reich, con nuestro invitado Javier Nicolás, ya veréis lo que aprendemos esta noche. Mucha gente no sabe o no sabemos la importancia que ha tenido el ocultismo en la historia, ¿verdad? Y está mucho más presente de lo que creemos, ¿eh? Correcto, sí, la verdad es que cuando uno escucha la palabra sociedades secretas, no parece que sea una cosa, bueno, que no es intocable, que se habla poco, pero existen, han existido desde que el mundo es mundo, es decir, todo el mundo tiene cosas que contar que no quiere contar, ¿vale? Entonces hay cosas que se guarda o que tiene esqueleto en el armario, pero de la época primitiva, estoy convencido. Entonces se reúne gente que quieren preservar secretos y eso es una sociedad secreta, sin más, ¿no? Lo que pasa es que a partir del siglo XI, cuando empiezan las primeras sociedades masónicas, ¿no? La masonería moderna, la construcción de las catedrales, ¿no? Los masones, que son los albañiles, que ellos se reúnen primero para preservar secretos de las construcciones góticas, ¿no? Como la clave, el arco ojival, para preservar esos canecillos, esos laberintos, esas figuritas que están ahí en todas las catedrales góticas europeas. Entonces, y de paso, pues hacían unos ritos y rituales, bueno, que les hacía gracia. Eso va gustando y va creando esa sociedad secreta. Lo que pasa que en el siglo XVIII es cuando ya las catedrales ya no se construyen, entonces pues pero siguen siendo estas sociedades están montadas y ya se dedican a cosas ya más del tipo poder, o sea, es decir, ya son presidentes de empresas potentes, ya son reyes, ya son jefes de Estado, ya son banqueros, que ya es lo que yo siempre he llamado un grupo de intercambio de favores, ¿no? Yo te hago a ti concejal de urbanismo de este ayuntamiento y paso mañana ya te pediré el favor, que es que me recapitules esto de urbano en rural, o en rural en urbano, ¿no? Por decir algo, ¿no? Yo te hago a ti presidente de Estado y ya cuando seas presidente ya te pediré el favor. Bueno, sí, mira, es que resulta que tengo una empresa de armamento y quiero vender armas, móntame una guerra en Siria, por decir algo. Entonces, ese círculo de favores es lo que hasta el día de hoy, guste o no la gente, existe. Estas sociedades secretas, pues es una sociedad que se reúne una serie de gente en la cual no hay ni la prensa ni te van a sacar nada público, ¿no? Porque precisamente el secretismo que tienen es justamente eso. Es decir, que son cosas que hablan entre ellos, pero que no van a trascender al público normal. Nos situamos al final del XVIII, en el siglo ya XIX, XX, magia, espiritismo, astrología, todo eso es un poco el caldo de cultivo de algunas de estas sociedades secretas en Alemania.
Sí, bueno, en Alemania y en Francia sobre todo. ¿No? He empezado por las alemanas porque era la que tenía más a mano, pero efectivamente en Europa a finales del 19 empiezan ya a florecer como setas. Es que es increíble la cantidad de sociedades que hay, es brutal. Yo aquí en mi libro he sacado las más importantes y las menos conocidas, ¿no? Pues una quincena o así o veintena de sociedades, ¿no? Pero efectivamente Francia, Inglaterra... Es bestial. Bueno, habéis oído hablar naturalmente de la Blavatsky y el teosofismo, ¿no? Y que son los más potentes, ¿no? Que ya además empiezan a mezclar Oriente y Occidente, el Tíbet, los lamas, y entonces ya empiezan a surgir esa serie de conceptos como espiritismo, telequinesia, quiromancia, ¿sabes? Todas esas historias que como no existía la televisión, la gente se aburría mucho, entonces... Es verdad, yo siempre lo digo. Entonces se dedicaban a reunirse para pues a jugar, entre comillas, un poco a todas estas historias. ¿No crees que había una raíz en el fondo de aquí, quizá un antiguo saber que tenía que ver con dioses o vete a saber más antiguos en algunas de estas sociedades secretas? Han nombrado a Blavatsky, por ejemplo. Ella decía que tenía contactos por ahí con entidades en la India o Tíbet. Sí. A ver, es muy curioso, porque, a ver, yo en mi libro procuro no tratar a la masonería, porque ya entraríamos, si había sociedades secretas, sociedades masónicas ya ni te cuento, ¿vale? Entonces intento hablar de sociedades secretas no masónicas, aunque la mayoría de ellas cogen el ritual y los ritos de la masonería clásica, ¿no? Pero es verdad lo que dices tú, que todas tienen esa espiritualidad, no voy a decir religión, pero sí espiritualidad muy bestia, muy suprema, ¿no? Entonces, Dios está siempre omnipresente, el cristianismo está siempre omnipresente, aunque naturalmente lo adaptan a su propia forma de gestionarlo, ¿no? Entonces, el Tíbet es uno de los, vamos, fue cuando, no sé si te acuerdas de Alexandra David Neal, que es una de mis especialidades, ¿no? Esta mujer. Pues, hablaremos de ella. Cuando quieras, mira, yo soy el que más sé de Alexandra David Neal aquí en España, seguro. Entonces, me he leído todo sobre, he estado en su casa. Es bestial. Alexandra David Neal vale la pena un programa solo sobre ella. Bueno, en fin, eso lo dejo caer ahí. Bueno, cuando ella llega al Tíbet y empieza a publicar sus primeros libros, a finales del 19, claro, la gente en Europa dice, ostras, ¿esto qué es, no? Ahí los lamas, ahí es la levitación, ¿cómo se llama? La telepatía, bueno, esas cosas extrañas que llegan de Tíbet directamente a Europa y aquí las cogen con un furor y un fervor brutal. Y en estas sociedades todo eso lo impregna precisamente. Entonces hay una mezcla de cristianismo, tibetanismo, tierra hueca, que también es otro tema fantástico. Y la verdad es que al final todo ese pupurri hace que creen estas series de sociedades que cada una tiene su peculiaridad, ¿no? Con su, por supuesto, esto aderezalo con un poquito de runas, con esvásticas, con simbología muy potente y tienes ahí un pastiche fantástico. Vale, veo que no crees mucho en la profundidad de estas cosas, digo yo, pregunto. Bueno, a ver, no es que crea, ojo, a ver, yo soy cristiano, personalmente yo soy cristiano, bueno, ya no soy católico, dejé de ser católico. Bueno, es igual, recientemente. Pero bueno, soy muy cristiano, pero soy cristiano del siglo XII y XIII, con San Francisco, San Bernardo, San Benito, ¿vale? La esencia del cristianismo. Entonces, estas sociedades, a ver, la masonería básicamente lucha contra el cristianismo, eso es una realidad. Pero estas sociedades secretas no, lo que hacen es potenciar el cristianismo, pero a su manera. Fíjate, te diré, la ariosofía, el ariocristianismo, o sea, cuidado, que entonces con el término ario, pues lo que hacen ellos, algunas de ellas, es hacerse su propia versión del cristianismo, pero solo para arios, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que esa adaptación que hace la gente es muy curiosa y no es que, a ver, que todos tienen su razón y cuando lees sus textos son súper profundos. Yo lo miro desde la barrera, entonces yo lo que hago en mi libro es simplemente narrar. Yo hago de narrador y no entro demasiado en juicios, porque si no, no acabaría. Vale. Supongo que la gente que pertenecía a todas estas sociedades secretas se creerían muy, muy especiales, ¿no? Elegidos, o aparte de que era gente importante, seguramente el mundo de la política y de la economía, ¿no? Correcto, efectivamente. A ver, aquí no podía entrar cualquiera, decir, toco la mía y venga yo aquí, siempre, la mayoría de las sociedades secretas, igual que la masonería, digamos que tiene que haber alguien que te presente, tiene que haber un padrino, ¿vale?
Entonces tú entras como iniciado, luego ya pasarás a compañero, luego ya pasarás a maestro. Hay los diferentes grados, ¿no? Igual que la masonería. Entonces, no cualquiera podía entrar. De hecho, te escogían a ti. Mira, mi experiencia personal, yo he vivido 3 años en Francia recientemente, y a mí en 2 ocasiones me intentó la logia masónica cerca de Lyon captarme. Yo dije que no, porque no me interesaba, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que efectivamente ellos quieren buscar gente que les pueda interesar, ya sea desde un punto de vista intelectual, desde un punto de vista, por supuesto, de poderío económico, financiero, político, ¿sabes? Entonces, esa marasma hace que, claro, la gente que está allí, pues se ve, o sea, mira, aquí está el presidente de tal, uy, mira, aquel es el presidente de cuál. Es decir, que la gente efectivamente está muy orgullosa de pertenecer a esas sociedades, y cuando no lo estás como excluido. Ya. Has sido guía de viajes en muchos lugares, India, Nepal. ¿Has estado en el Tíbet? Pues mira, en el Tíbet precisamente no he estado, ¿ves tú? He intentado ir 2 o 3 veces y no hay manera. Entonces, yo, fíjate, te diré una cosa, Miguel. De 196 países que hay más o menos, yo conozco 110. Es decir, que no está mal, ¿no? No está nada mal. No está mal. Lo que pasa es que, por ejemplo, no he estado en Egipto. No me digas, imperdonable. No, además yo tengo que ir contigo, además que ya me lo dijiste la otra vez. Imperdonable. Y no he estado en Grecia, ni en Egipto, ni en el Tíbet. Imperdonable. Yo al Tíbet voy este año que viene, si Dios quiere. Este es nuestro invitado. Ya veréis, vamos a seguir aprendiendo con él. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y con Javier Nicolás esta noche hablando de sociedades secretas y ocultistas. Empiezas tu libro, comienzas hablando de sociedades de la sociedad antroposófica. Andaba Rudolf Steiner, que es un personaje muy importante, ¿no? Ahí comienza un poco la historia de las sociedades secretas importantes. Sí, efectivamente, Steiner, como la Blavatsky, son la base de muchas de las sociedades secretas de esta época, ¿no? Está hablando, pues lo mismo, del final del 19, y cada ellos se introducen, es lo que se llama la teosofía, ¿no? Que es un poco cuidar la vida del alma, la cultura espiritual, ¿no? Entonces ellos crean varias sociedades en toda Europa, y una de las revistas más importantes de las que hablo yo, fíjate el título, Lucifer, ¿no? Porque la gnosis de Lucifer es un personaje muy importante para muchas sociedades. Es el ángel caído, como sabes, es la luz, ¿no? Pese a todo es la luz, pese a ser el Satán, ¿no? Es Asmodeo, es el diablo, ¿no? Pero esa luz que emana de los hijos de Lucifer, de alguna manera, es un poco la base de la teosofía. Y Steiner, un hombre muy visionario, ¿no? La verdad, con su sociedad antroposófica, la verdad es que creó toda una retahíla de ¿cómo se llama?, de adeptos impresionante, y la Blavatsky ya remató, ¿no? Entonces, pues ya sabes que en Inglaterra, primero fue en el centro de Europa, luego en Inglaterra, y fueron unas sociedades muy, muy potentes, con muchísima militancia, y una escuela de pensamiento, ¿no? Con sus conferencias, con sus publicaciones, y era secretista y ocultista, las dos cosas, porque aunque tenía, como siempre, tú ya sabes que las sociedades secretas tienen 2 aspectos: lo que es el esoterismo, que es lo secreto, lo que no se da a conocer. Por ejemplo, la sociedad Thule y la orden germánica era la esotérica, y la sociedad Thule era la exotérica, la que tú ves por fuera, ¿no? Pues aquí igual, en las sociedades teosóficas estaban las dos, y entonces, Steiner y Blavatsky ya lucharon muchísimo. Y luego estaba el amigo Aleister Crowley, que también era otro personaje curioso, pero sí, la teosofía caló, y muchísimo. Vale. ¿Estuviste en la India, en la sede de la Sociedad Teosófica? No, porque yo cuando estuve en la India, estoy hablando del año 87, yo en aquella época, yo era un católico ferviente y no me interesaban estas cosas, la verdad. O sea, me interesaban otras, ¿no? Pero estas no. Vale, si vuelves, es un sitio interesante. Por supuesto. ¿Influyó mucho esta sociedad antroposófica en esa Alemania que estaba empezando a formarse como un mare magnum increíble? Sí, lo que pasa es que, como varias de las sociedades secretas o de este estilo, quedaron cercenadas con la Primera Guerra Mundial. Piensa que 1914 es un antes y un después para todas estas sociedades, y todas las que venían de rémora del siglo XIX, en el año 14, con la guerra, quedan absolutamente devastadas. No ya físicamente, que también, sino sobre todo cuando acaba la Primera Guerra en el 18, la gente ya está buscando otro tipo de sociedades secretas más nacionalistas, ¿sabes lo que te quiero decir? Más a futuro de lo que
esa Alemania que han perdido, que les han destruido, no solo físicamente, sino espiritualmente. Entonces, la teosofía ahí ya empieza un poco a decaer, digamos, ¿no? Porque ya se convierte en otra cosa. Y quizás surge la Hermandad del Santo Grial o la Comunidad Ocultista Alemana. ¿Cuál surge después o cuál renace? Sí, la Hermandad del Santo Grial. Sí, esta es muy interesante. Acabó en el año 30, es decir, que efectivamente estaba metida ahí entre 1900 y 1930 más o menos, ¿no? Fíjate tú que el lema era Gott mit uns, Dios con nosotros, que lo llevaba la Wehrmacht en su cinturón, los soldados de la Wehrmacht, curiosamente. Bueno, pues esta sociedad fíjate, el nombre ya, Hermandad del Santo Grial, era sobre todo una escuela agnóstica. Lo que querían ellos era crear unos adeptos, unos alumnos, ¿no? Muy bien formados, ¿no? Entonces en esa escuela, fíjate que tocaban temas muy curiosos, ya la quiromancia, la frenología, la magia sexual, que es otro tema muy curioso, que también en muchas sociedades se ha tratado, algunos han derivado muy mal, la magia, el espiritismo, en fin, son cosas que mezcladas con la antigua saga del Grial, pues hacían que esta Hermandad de Santo Grial fuera una sociedad muy potente que duró hasta los años 20, luego ya hubo escisiones y hasta los años 30, hasta la llegada del Tercer Reich, ¿no? Que ahí ya la mayoría o muchas de ellas se disolvieron. Entonces, esta sociedad fue muy potente. Y luego tiene más hablado de la Comunidad Ocultista Alemana, que esta era más tipo masónica. Esta es al revés. Esta, digamos, nace tras la guerra, ¿vale? Y fíjate que a ver si me acuerdo, sí, Esfinge era el órgano de prensa que tenían ellos, ¿no? Y entonces llevaban su parafernalia o su organización era por logias, igual que los masones, ¿no? Entonces tenían una base monista, ¿no? Sabes que es una concepción de todos los sistemas filosóficos que reducen todo a una idea o sustancia única, ¿no? Pues es el monismo, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí tenían magia blanca, magia negra, y ya con cierto nacionalismo, porque repito, nace justo acabada la Primera Guerra Mundial. Vale. Otra de las cuales ahora simplemente vamos a dar 4 datos de cada una de ellas, de algunas de ellas, porque haces una lista y algunas absolutamente desconocidas, para mí, que bueno, soy bastante ignorante, pero increíble la cantidad de datos que das sobre ellas. El círculo de la esvástica. Esta ya empieza a tener que ver con las SS, luego hablaremos de Hitler si estaba metido en todo esto, pero ¿qué era el círculo de la esvástica? Bueno, mira, el círculo de la esvástica no tiene nada que ver. A ver, yo te quiero decir que, como bien sabes, la esvástica es un símbolo que viene de los indoeuropeos hace miles de años. En la India, tú sabes que es un símbolo sagrado hasta el día de hoy. Bueno, y en Japón, etc. Entonces, en el año 20, es decir, acabada la Primera Guerra Mundial, hay un personaje, porque es un personaje, se llama Werner Haldane, un tío muy curioso, que crea esta sociedad en que, por supuesto, la esvástica es el símbolo, ¿no? Que él crea una comunidad en unas casitas, para decir, una colonia, mejor dicho, ¿no? En la que cada una tenía su esvástica, y él quería crear, fíjate lo que te voy a decir ahora, y no tiene nada que ver con el Tercer Reich, porque es el año 20, es decir, que todavía casi no había nacido el Tercer Reich, el partido nazi, ¿no? Que nace en el 19-20, precisamente. Bueno, pues este hombre crea una colonia en la que quiere, digamos, crear gente muy, muy, muy formada y solo blancos, pues bueno, los llama arios, claro está, ¿no? En el que van a ser formados desde su adolescencia con temas de todo tipo. Él era un gran quiromante, ojo. De hecho, hasta hoy en día, Werner Haldane y su famoso libro, La quiromancia, es el libro que más se utiliza hasta el día de hoy los quirománticos, es decir, los que quieren saber qué pasa con tu mano, ¿no? Entonces él lo mezclaba con cosas de la cábala, con el yoga, iban ya con túnicas naranjas, túnicas blancas, en plan romano, y crea esa ariosofía, que es una filosofía aria, ¿no? De que hay que hacer una colonia para crear niños, lo que luego sería, si te acuerdas del Tercer Reich, lo de la SS precisamente, que era la Lebensborn, no sé si te acuerdas. Sí. Era que los SS se mezclaban con chicas guapas, y entonces guapos y guapas, bueno, todo esto entre comillas, pues hacían niños guapos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, niños muy arios, ¿vale? Eso, fíjate, ya nace aquí, en el hogar de la esvástica, que era, como se llamaba esta colonia, Svastikaheim, ¿no? Entonces es muy curioso porque ahí tenía astrología, astronomía,
el horóscopo, que era muy importante. Entonces es impresionante porque lo que hace este hombre es brutal y no lo conoce nadie, Miguel, nadie. Entonces, ¿por qué? Porque en España nunca se tradujo su libro El Quiromante, que solo está en alemán y es una edición de los años 20, y la verdad es que es un tema que tuvo muchísima importancia en su momento. Hoy en día yo he estado allí, todavía están restos de estas casas, ¿no? Ya las esvásticas están quitadas, por supuesto, pero tenían también un sustrato espiritual impresionante. Esto, mira, te voy a leer muy rápido, a ver si aquí. Gloria a Dios altísimo, supremo y eterno. Gloria a Dios gobernante de los espíritus y maestros de los ángeles. Gloria a Dios que en el amor nunca se cansa de amar. Es decir, que tienen un lenguaje muy de espiritualista, ¿no? Y muy cristiano, curiosamente, ¿no? Entonces, pues esta sociedad del Círculo Esvástica, que acabó con él, cuando muere él, se acaba. La verdad es que, pese a que es totalmente desconocida, no deja de tener su gracia, ¿eh? No podían faltar, hablando de sociedades secretas, la Orden Templaria de Oriente, también con vigencia en Alemania. También, la de los nuevos templarios, ¿no? Sí. ¿Te refieres? Uh-huh. Sí, esta, sí, por supuesto. Aquí había un personaje él era, a su vez, él era monje, Lanz von Liebenfels, un tipo que, muy curioso, que tuvo una importancia brutal influyó, es probablemente el que más influenciara en toda esa Alemania de los años 20 y 30, ¿no? Hace una nueva orden templaria, ¿vale? Solo que la adapta al mundo ario, ¿no? O sea, y él hacía sobre todo una serie de recapitulaciones, tenía un montón de ¿cómo se llama?, de prioratos, que es como le llamaba él, ¿no? Uh-huh. Por toda Alemania y Austria, y entonces ahí tenía sus propios textos, ¿no?, que se leían, hacía unas ¿cómo se llama?, unas ceremonias en cuevas, o sea, que tenía ese mundo, ¿sabes?, uh-huh, secretito. Tenía su castillo, el Berfenstein, que era donde su sede principal, ¿no? Él tenía unas normas muy, 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 muy claras sobre la ariosofía, que a fin de cuentas la inventó él junto a Guido von List, el famoso de las runas, ¿no? Y entonces, la verdad es que fue probablemente la ONT, que es como se llama la Orden de los Nuevos Templarios, siguiendo además, fíjate tú, la estética de los templarios antiguos, de los del siglo XI-XII, ¿no? Es decir, bueno, etcétera, que son la cruz templaria sobre la capa, ¿no? Entonces, claro, toda la parafernalia esa gustó mucho y tuvo miles de seguidores realmente, ¿no? Con sus uniformes y tal. Entonces, este hombre, efectivamente, sí que influyó, que me has comentado un poco antes, a través de su revista Ostara, se llamaba Ostara, sí, influenció a Hitler precisamente, ¿no? Probablemente en sus inicios, ¿no? De hecho, él dice que conoció al Hitler joven cuando estaba en Viena y que de alguna manera, pues, su revista Ostara le influyó. Es probable, porque fue una revista que sale desde 1905 hasta el Tercer Reich, ¿no? Y entonces esta revista Ostara, yo tengo algunos números, son muy raros, Hitler la leyó en su principio. Entonces el mundo esotérico le entra a Hitler por aquí. Pero ojo, bueno, si quieres hablamos de este tema muy rápido. Te iba a preguntar un poco al final, porque está la sociedad Thule, la sociedad Brill, que quizá tenga más que ver con todo ese nacimiento del personaje. Vale. Sí, no, por supuesto. Sí. De hecho, la sociedad Thule es la que se ha dicho, que luego te lo voy a desmontar. Pero bueno, sí. Pero bueno, de hecho, en los orígenes está más bien la revista Ostara y Lanz von Liebenfels, es decir, la Orden de los Nuevos Templarios. Vale, vamos con los adoradores de Wotan. Bueno, los botánicos. Sí, los adoradores de Wotan, a ver, es que estos son... la logia Wotan, que es como se llamaba de hecho, ¿no? Es la predecesora de la orden germánica y es la predecesora de la sociedad Thule al final, ¿no? Pues como el nombre indica, los adoradores de Wotan, pues tú verás, es decir, que tenían digamos, el culto al dios pagano por excelencia, que es Wotan, que es Odín, ¿no? Naturalmente, el que le falta un ojo. Estaban muy ligados a un tal Theodor Fritsch, que era el que mandaba en esos años, los años 20. A 10 años, era el que Theodor Fritsch, con su revista Hammer, Martillo, era el que hacía todo, ¿no? Entonces, las adoradores de Wotan, que duraron muy poco, la verdad, y estaban digamos, en torno, no sé si tú has oído hablar, sería otro programa interesante, el amigo Karl Maria Billigut, el mago de la SS, el mago de Himmler. Sí.
Yo tengo muchísima información inédita de este hombre, es impresionante este hombre, fue jefe de la SS, o sea, fue jerarca, y entonces, bueno, él estaba detrás de toda la logia Wotan y de los adoradores de Wotan, era el alma. Entonces, se hacían unas reuniones en las cuales él hablaba de estos temas, sobre todo dedicado a las runas, ¿cómo se llama? La genealogía, y entonces enlazaba todo el mundo pagano de Wotan, ¿no? Mezclado con algo de cristianismo, no mucho, porque este no era muy cristiano, y entonces así surge de esa manera la Orden Germana y luego la Sociedad Thule. Vale, surge la Sociedad Thule y la Sociedad Bril, ¿tenían algo que ver? A ver, son dos cosas diferentes. Podemos hablar de la Sociedad Thule y luego podemos hablar de la Bril. No tiene nada que ver. Bueno, no tiene nada que ver. Hay gente unida a las dos. A ver, la Sociedad Thule, porque yo sé que esto es un tema que no acabaríamos nunca. La Sociedad Thule es una sociedad, repito, exotérica de la Orden Germana. La importante es la Orden Germana y la Sociedad Thule es la externa, digamos. Ellos tenían su sede en el hotel que todavía existe en Múnich, en el 4 Estaciones, que es un hotel de hiperlujo. Yo he estado ahí, yo me he colado abajo de todo en el sótano donde estaba la sede, y ahí hacían sus reuniones y sus charlas, conferencias, y ahí está el tema. Siempre se ha dicho que Hitler era miembro de la Sociedad Thule, y Himmler y Hess, o sea, los más importantes. Bueno, pues no. Hitler nunca fue miembro de la Sociedad Thule, están los listados de la Sociedad Thule de los miembros. Rudolf Hess sí, que era el segundo de a bordo, sí. Himmler, el jefe de la SS, tenía 17 años, o sea, no, imposible, ¿no? Rosenberg tampoco, es decir, que tampoco influenció a 2 o 3 de los que luego serían importantes en el Tercer Reich, pero a Hitler no, para nada, cero. De hecho, te diré más, Hitler no le interesaban estos temas, y en algún par de discursos él se metió con estas sociedades secretas que solo ven a Wotan y a los germanos, o sea que no, él era más práctico en ese aspecto, ¿vale? Entonces, la Sociedad Bril sí es la que más, digamos, ¿cómo te diría yo?, la más vistosa. La Sociedad Bril, yo tengo mis dudas, yo creo ni que existiera, fíjate tú. Se habla de Klaus Haushofer, que fue el que creó la Sociedad Bril en 1919. Yo no creo que Karl Haushofer dedicara a esto. Luego se habla de María Orsic, supongo que habrás oído hablar de María Orsic, que te diré más. Yo creo que ni existió. De hecho, aquí en mi libro, en el capítulo de la Sociedad Bril, doy bastantes apuntes de lo que yo he podido averiguar de esta mujer y sobre todo de los autores más importantes del mundo de las sociedades secretas enlazadas con el Tercer Reich, y nadie menciona a esta mujer, nadie menciona a la Sociedad Bril, que aparece por arte de Birli Birlocke en los años 70. Bueno, de hecho en los años 60 con el amigo Willy Ley, que es un tipo que estuvo en Alemania y se marchó, era como von Braun, ¿no? Era un físico, y se fue a hacer cohetes a Estados Unidos. Bueno, de hecho se lo llevaron. Entonces Willy Ley es el primero que habla de la Sociedad Bril, pero yo creo que se lo inventa. Simplemente, te lo digo en serio, se lo inventa. A ver, es que podríamos estar hablando de 6 horas, pero si vas al capítulo concreto vas a ver que todo lo de la Orden Teutónica de la Piedra Negra, los Caballeros Negros de la Sociedad Thule, la Sociedad del Dragón Verde japonesa, los bonetes verdes amarillos tibetanos, todo eso que se crea en torno a la Sociedad Bril, para mí es una invención de los años 70, sobre todo, y 80 hasta el día de hoy, ¿vale? Tal como lo cuento. Pues ya nos has desmontado un montón de historias, Javier. Lo siento. No, hay que conocer la historia tal y como es. Te iba a preguntar sobre Hitler, si la influencia de esas sociedades secretas sobre Hitler, me has dicho que muy poca, que a Hitler no le interesaba casi nada. ¿Y las SS se formaron en alguna de estas sociedades o adquirieron, ya te digo, casi para terminar, alguno de los principios de alguna de esas sociedades? Vale, ahí sí que te puedo contestar casi afirmativo. Es decir, vamos a ver, la SS tenía varios estamentos dentro de ella, ¿no? Lo que era la Allgemeine SS, la SS en general, las Waffen-SS, que eran los que combatían. Y luego estaba la Orden Negra dentro de la SS. En la Orden Negra, que era un invento personal de Himmler, que era el jefe de todo, él sí que quería crear el castillo de Wewelsburg, como bien sabes, ¿no? Uh-huh.
Entonces quería crear una serie de personajes de los mejores para él, naturalmente, en la cual llevan un anillo especial que dicen que lo hizo el famoso Billy Good, el mago, el que también escogió el castillo, dicen Billy Good. El día que quieras hablar de Billy Good me avisas. Entonces, vale. Bueno, la cuestión, que sí que es verdad que Himmler sí que coge ese arrastre de todo este compendio de sociedades secretas, él sí que lo coge y lo adapta a su orden negra de la SS, correcto. Él quería hacer una nueva religión. De hecho, es muy curioso y poca gente lo sabe, que él convirtió 2 iglesias en Alemania, las convirtió en templos de la SS. Esto es muy curioso. O sea, él coge la iglesia, la desmonta y crea un templo SS con vidrieras, con la esvástica, con un templo. Bueno, brutal. En Quedlinburg es la más importante, Quedlinburg, ¿vale? Donde está la cripta Enrique el Pajarero. Es decir, hay una serie de cosas que sí que es verdad. Himmler, repito, así como Hitler, nada le interesaba nada, a Himmler muchísimo. Lo que pasa es que, evidentemente, la guerra lo truncó todo. Porque, claro, enseguida se le echó encima de la guerra y tenía que estar pendiente más de las Waffen SS que de la SS, y por eso Ebensburg quedó muy en el aire. Estaríamos días hablando contigo de sociedades secretas y desmintiendo, poniendo los puntos sobre las IES. Pero te pregunto, ¿puede repetirse esta mezcolanza de creencias en nuestros días y dar paso a un tiempo como el que se dio en ese momento? No, yo creo que no. Ahora yo creo que estamos en una época en la que hay, como sabes, mucha información, internet, aunque sí que siguen habiendo sociedades de estas. Ojo, los Armanos, los Armanen, siguen toda esa tradición y existen hoy en día. Y otras que conozco, ¿vale? Pero a ver, sin más, son 4 gatos. Y ahora ya es que yo siempre digo, ahora aparece Jesucristo aquí y le cierran en el calabozo. O sea, quiero decir, no sé, es que ya nadie se cree nada o te lo crees todo, así me entiendes. Hay tanta información que entonces, no, esto es irrepetible, absolutamente irrepetible y se acabó. Es decir, esto, yo creo que el mundo va hacia otra deriva y esto no va a surgir nunca, ya te lo digo yo. Si queréis saber más sociedades secretas y ocultistas previas al Tercer Reich, ¿forma de contacto contigo? Bueno, pues yo tengo una página web que se llama javiernicolás.es. Entonces, ahí están todos mis libros, en fin, y ahí, pues, si alguien me quiere escribir o algo, pues obviamente ahí estoy, ¿no? Perfecto, pues ha sido un placer. Dejamos... Sí, Perdona, ¿no te he escuchado? No, digo que cuando quieras hablar de otros temas, será un placer hablar contigo, que la verdad es que se pasan momentos rápidos y muy buenos. Lo mismo digo, tenemos pendiente a Alejandra David Neal, y quizás hacernos un viaje juntitos, ya que hemos visitado unos cuantos países hasta el Tíbet. Claro que sí, cuando quieras. Fuerte abrazo. Un abrazo fuerte. Hasta pronto. Radio Nacional de España, la que quieres. Fórmate en animación 3D y videojuegos. Ciclo de FP de RTV Instituto. Ven al mejor centro de formación de Madrid. Diseña personajes, entornos interactivos. Lánzate al mercado laboral en una de las profesiones más demandadas. Apúntate. Abierto plazo de inscripción. La formación que tú quieres. Y recuerda, cambio de turno. Los domingos a las 6:30 de la mañana. RTV, la que quieres. Eso que crees haber soñado. Eso que no te atreves a sentir. Forma parte de ti. Espacio en blanco. El misterio que va contigo. El misterio que hay en ti. Tiempo para que nuestro compañero Juan Gómez nos traiga alguna de las historias que él investiga. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Miguel, como siempre un placer. También para nosotros. Hoy creo que vas a hablar de visiones del más allá. Sí, visiones del más allá, porque es cierto, y muchas veces lo hemos escuchado, sobre todo de personas que conocemos muy bien, como por ejemplo, y también los oyentes, Aldo Linares, seguramente que le conocéis y, bueno, le conocemos todos, ¿no? Y evidentemente él tiene una serie de percepciones que parece que
sea capaz de ver más allá de lo que pueden ver o podemos ver el resto del común de los mortales. Bueno, pues él es una persona conocida, es pública, pero hay personas anónimas que les ocurre lo mismo. Bueno, pues hoy vamos a conocer una de ellas. Parece que desde muy joven, ¿no?, le empezaban a pasar esta serie de cosas, algo que parece muy común en el resto de los protagonistas. Efectivamente, vamos a conocer una persona, no decimos su nombre, luego va a haber sorpresas a lo largo de todo este relato, pero me gustaría efectivamente que la escucháramos, una mujer que desde muy joven, como bien dices, ya relataba que algo percibía en la casa donde vivía. Pues empecé a tener miedo porque yo estaba en la cama y oía, cuando ya no había nadie, cuando estábamos todos durmiendo, yo oía a Blajo en la cocina hablar a la gente, que se acercaban a mí, que subían por las escaleras, que me tocaban. Yo al principio pensé que era una niña miedosa. Yo siempre tenía una almohadita, la mitad de una almohada de 90, y me la ponía encima del pecho y me tapaba mucho la cara para no ver, no oír. Y entonces había una señora quieta que para mí era mi abuela, mi madre, mi todo, que me cuidaba. Por la noche pues iba a gatas y me metía en su cama cuando mis padres estaban dormidos porque yo tenía mucho miedo. Pero parece que llega un momento que tiene un accidente y empieza a cambiar las cosas o marca sus experiencias. Efectivamente, hay un accidente, en este caso no lo sufre ella, pero mientras va conduciendo, evidentemente no ella porque era muy pequeña, pero sí sus padres, van por una carretera en Valladolid, hay un tremendo accidente donde hay varios muertos y donde hay gran cantidad de heridos. Bueno, pues entre los heridos hay una niña y un hombre, y lo que deciden de forma muy atropellada, también inconsciente, es meter a esa niña, que tal como esta mujer me describía, estaba destrozada, imagino que con bastantes heridas, y también a un hombre accidentado dentro del vehículo donde ella se encontraba para llevarles a un hospital y que fueran atendidos. Esto la impresiona de una manera tan tremenda que dice que luego ocurrió lo siguiente. Entonces yo luego tenía más miedo, ¿no? Y oía más y veía más. Entonces yo misma decía, igual es que yo como que tenía remordimiento de no haber ayudado a esa niña, ¿no? Yo era pequeña también y yo decía, estas pesadillas que tengo y esto que veo y estas sombras y esto todo es pues de remordimiento mío, pero yo seguí cada vez más. ¿Y qué sucede a medida que se hace más mayor? Pues a medida que se hace más mayor, comienzan este tipo de manifestaciones a hacerse más intensas. Y llega el punto en el que, pues estas sensaciones, estas experiencias aumentan a tal grado que ocurre lo que nos va a contar. Me tumbó en una camilla y dice, tú deja y relájate y tal y cual. Y me acuerdo que estuve un poco como dormida, no dormida del todo porque yo le oía y todo. Al abrir los ojos pues había una pila de médicos, había no sé qué, y yo les oía que decían, no puede ser, es muy joven para contar estas cosas que ha contado, no sé qué, y yo me asusté y no quise volver más ahí. Sin embargo, a pesar del susto, las experiencias continuaban, ¿no? Sí, las experiencias continuaban, efectivamente. Tenemos que contar que esto que has relatado ahora es porque sus padres la llevaron al psiquiatra porque se enteraron de lo que ella estaba viendo y entonces especulaban con la idea de que quizá todo fuera producto de su imaginación y le hicieron una hipnosis, y es precisamente en esa hipnosis cuando ve a todos los médicos preguntándose si lo que contaba era cierto, que no podía ser, que no podía contar ese tipo de cosas a una niña tan pequeña. Lo que pasa es que es cierto, después, cuando empieza a ser más mayor, ella cuenta lo siguiente. Vi esa persona tan alta y yo no sé si sería lo mismo, pero abrí los ojos y vi eso, solo esa vez, porque luego me pasaba y yo no lo miraba. Y era como la cara, una cara delgadita, muy blanca, pero cuando se me acercaba, era una risa maligna, como cuando alguien se está riendo fingido, que dices, qué persona más mala. Y la cara de esa que digo, que es que no se me quita de la cabeza, era como una cara de un niño, un cuerpo muy grande, muy alto, la cara de un niño, pero en el momento que se sonrió era horrible, era una risa malísima. Qué apabullante debe ser eso, encima de que haya una risa así. Wow. Tremendo. Además, este personaje al parecer se le presentaba en múltiples ocasiones en su casa, ¿no? Siempre de la misma manera, pero ella siempre cerraba los ojos hasta que, como hemos escuchado en una ocasión, vio lo que vio, ¿no? El problema
Miguel, es que esto podemos llevarlo al terreno de la sugestión o vaya usted a saber qué. El problema está cuando gente de su propia familia parece que también vive una experiencia similar. Fue que ella me dijo, mamá, me está pasando algo muy feo, algo muy malo, me está pasando algo. Yo en el momento que me dijo me está pasando, no sé si es intuición de madre o qué, digo, uff. Y entonces me dijo, y es que te lo tengo que contar, no se lo contaba a nadie, no me atrevo. Y digo, ¿cómo no lo vas a contar? Porque yo siempre con mis hijos he hablado, no de esto, porque no les quería yo tampoco rayar la cabeza. Y le dije, escríbeme en un papel lo que me vayas a decir y a la vez te voy a escribir yo un secreto que tengo, que nunca te he contado. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y con Juan Gómez, ahora, que había en el papel y qué secreto no quiso. Pues precisamente abren a la vez ese papel y prácticamente había escrito lo mismo. La madre había escrito a la hija que ella percibía entidades, seres extraños que la rodeaban. La hija también hacía lo mismo. Había escrito prácticamente esa misma experiencia. De alguna forma, todo esto dio un salto cuantitativo porque evidentemente ya no formaba parte de las experiencias de la madre, sino también de la propia hija. ¿Pero hay alguien más en la familia que lo vive? ¿Una sorpresa con el hijo? Hay una sorpresa, efectivamente. Su propio hijo, yo tuve la oportunidad de hablar con él y esto es lo que nos contaba. Me dormí y por la noche me desperté y miré hacia la puerta y vi una silueta de una mujer. Y claro, yo, cuando descubrieron mis padres que veía algo así, fue al año siguiente que les dije, hoy que es Día de Reyes vendrá la Virgen otra vez, ¿no? Yo recuerdo pues eso, me creía que era la Virgen. Era una persona así bajita y veía como un velo o pelo, y allí un rato me quedé mirándola en el pasillo, estaba en la puerta, en el pasillo, y era como que no podía decírselo a nadie. Fue la primera vez que, vamos, no se me olvida. La madre, la hija y ahora el hijo también. ¿Sigue teniendo esas percepciones? Sí, sigue teniendo percepciones, el propio hijo sigue viviendo a día de hoy ciertas experiencias que, si te parece, mejor nos la cuenta. No distinguía la cara, bueno, todo lo que he visto no sé la cara que tienen, nadie. Y así distinto a eso, también he escuchado como que me susurran, pero sin saber qué me dicen. Y de repente sí que veo una silueta rápido, como que me susurran varias personas al oído, pero no lo entiendo. Es lo extraño, que no sabía cómo me susurraban, pero no sabía qué me decían. ¿Puede ser toda una sugestión, que la familia esté toda sugestionada por alguna causa extraña? Quién sabe, ¿no? Sabemos que los resortes de la mente son inescrutables en muchas ocasiones, pero es cierto que si hubiera algún tipo de sugestión sería porque habría un trasvase de información, porque quizá la madre se lo hubiera contado a sus hijos, pero es que esto es lo que nos cuenta la madre de estos dos jóvenes. Porque si yo hubiera estado desde toda la vida, desde que han nacido contándoselo, pues yo puedo pensar ahora, pues es que mis hijos me están imitando o yo les hago yo ser así. Pero es que yo no se lo he dicho. Visiones del más allá. No sé si tienes alguna explicación, Juan. Pues no lo sabemos, evidentemente, si esto todo es producto, pues no sé, de alguna especie de fantasía o de impacto colectivo. Recordemos ese accidente, pero todo parece realmente extraño, sobre todo cuando hace muy poquito, incluso el propio hijo me contaba, es que yo iba conduciendo y veía entidades en la carretera. Y es una persona absolutamente normal, es decir, no hablamos de alguien que tuviera algún tipo de trastorno que pudiera indicarnos quizá algún tipo de problema que le hiciera ver o tener ciertas alucinaciones solo producto de su mente. Aquí parece que hay algo más, sobre todo porque es la madre, la hija y el hijo, y todos guardaron silencio durante prácticamente toda su vida. Pues si quieren contarte alguna experiencia más, ¿dónde se ponen en contacto contigo? Pues pueden hacerlo rápidamente a través de mi perfil en Facebook, Juan Gómez Ruiz, y también a través del email del programa, juangomez_en_blanco@gmail.com. Como siempre, estaré encantado de conocer estas y otras historias. Como siempre, un placer. Buena semana, seguimos. Fuerte abrazo, Miguel. Hasta prontito.
despedimos por hoy con el deseo de que hayáis disfrutado de este tiempo de verano, si estáis de vacaciones, si estáis en el trabajo, ojalá nuestro sonido sirva para acompañaros. Ahora os dejamos con la Alborada y con el resto de la programación de Radio Nacional. Para la semana que viene hay muchas sorpresas esperando en este espacio en blanco, en estos programas especiales de verano que queremos compartir con todos. Nos dejamos ahora con la información y nosotros nos encontramos aquí en el espacio en blanco en 7 días. Mientras tanto, feliz semana y hasta que llegue la Alborada un poquito de nuestra música. ¡Feliz semana!